días, chicos, ¿cómo están? Gracias a Dios que podemos reunirnos un sábado más, aunque estamos distantes todos en nuestras casitas, pero gracias a Dios que tenemos la tecnología y por medio de la tecnología podemos seguir y continuar estudiando la palabra de Dios juntos. ¿Recuerdan la historia que estuvimos estudiando la semana pasada? ¿Recuerdan el personaje? Muy bien, estuvimos estudiando sobre Noé. Y miren qué lindo lo que tengo aquí. El arca de Noé. Recuerden que esta fue el medio de salvación para que Noé, su familia y los animalitos se salvaran. Y recuerdan de que ahora nosotros no somos salvos de un diluvio, ¿verdad? No necesitamos un arca como necesitó Noé y su familia para protegerse del diluvio, para salvar sus vidas. Pero ahora necesitamos un Salvador, ¿verdad? Para salvar nuestras almas. Y de eso vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Quién recuerda el versículo de la semana pasada? ¿Lo estuvieron practicando? Bueno, yo espero que sí. 1, 2, 3. Pero he puesto mi esperanza en el Señor. Miqueas 7, 7. Vamos todos juntos, más fuerte. 1, 2, 3. Pero he puesto mi esperanza en el Señor. Miqueas 7, 7. Eso, chicos, recuerden que en el mejor que podemos poner la esperanza es en el Señor, no en una persona, no en cosas materiales, no en el dinero. Nuestra confianza y nuestra esperanza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Bueno, niños, ¿qué les parece si vamos a visitar a Andrés y a Anita? Vamos a ver cómo han estado ellos. Nos vemos en un ratito. ¿Cómo empezó esa película de Jesús? Solo lo golpeaban y lo trataban mal y lo insultaban y después lo mataron y no hizo nada. No me gustó, a mí tampoco. Le pegaban, le daban, le pegaban y no se defiende, ¿verdad? Y lo que no entiendo es que si Jesús es el héroe, ¿por qué lo matan y no hacen nada? Y se quedaba callado y tantos milagros que hizo y no hizo nada para defenderse. Les hubiera tirado un rayo a todos esos viejillos. Sí, qué raro, no me gustó. ¡Hey! ¿Qué les pasa, niños? ¿Por qué no les veo una cara bonita hoy? Están muy bravos. Papá, yo estoy triste, es que estábamos viendo esa película que usted nos puso de Jesús de la Semana Santa. Y de ahí, no ve que se dejaba que lo golpearan y que lo insultaran y después lo crucificaron en una cruz y no hacían nada. Ay, pero no la terminaron de ver. Ay, no, yo no aguanté, me dio un culerón. Es que no hacía nada, no se defiende, ¿por qué no usaba sus poderes? Ay, no han entendido, pero ustedes la terminaron de ver. No, la pagamos. No, me dio mucha cólera y la apagué. Ay, qué chiquitos, qué niños. Tenían que haber terminado la película. Porque todo tenía un propósito. Y ustedes saben por qué no se defendió. Ustedes no saben por qué no hizo nada, por qué no respondía. Ustedes no saben. No, Él tenía que morir. no, así no termina, termina un fracasado, así no es. Es el héroe y terminó muerto. Es más, uy, me caen tan mal los romanos y los judíos. Uy. No. Ellos no fueron los que lo mataron. ¿Cómo que no? Si yo lo vi. Ah, sí, pero hay alguien más. Ellos eran nada más instrumentos. El que lo mató realmente no fueron los judíos, no fueron los romanos. ¿Pilato? ¡Tampoco! Judas, es que era un Judas, ¿verdad? No, tampoco. Mejor vayamos a la historia para ver qué fue lo que pasó al final y para que entiendan quién realmente lo mató y por qué. Ay, pues espero que esté muy buena porque no entiendo. Bueno, vamos a escuchar.
¡Vamos! Bienvenidos niños a la lección bíblica de hoy. Hoy estaremos estudiando los pasajes de Lucas capítulo 22, versículo 39 y nos vamos a extender hasta Lucas 24. Vamos a estar hablando sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Antes de iniciar la historia, yo quería contarles de que el pueblo judío, ellos acostumbraban a hacer sacrificios de corderitos como símbolo para pagar el precio del pecado de ellos. Alguien tenía que morir y en este caso ellos usaban un corderito inocente, puro, sin pecado, que debía de morir para pagar el precio del pecado de ellos. Entonces aquí en el dibujito podemos ver un altar que ellos hacían con piedras, ponían leña y ponían ahí el corderito y le ponían fuego. Eso era representando de que alguien tenía que morir para pagar el precio de nuestro pecado, ¿verdad? En este momento eran los judíos, los israelitas, ¿verdad? Que hacían este acto representando de que ellos estaban limpios de sus pecados, Dios perdonaba sus pecados, ¿verdad? Porque el corderito ya estaba pagando ese precio. Ahora, chicos, Jesús vino con un propósito. Desde el Antiguo Testamento vemos profecías donde nos anuncia el nacimiento, la muerte de Jesús, donde nos anuncia también el propósito de Jesús que vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Él vino con el propósito de pagar el precio de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poquitito eso. Les voy a contar la historia, como les dije, no con tantos detalles como viene en la Biblia, pero ahí están en Lucas 22 al 29, lo pueden ir leyendo también con sus papás. Son unas historias muy lindas, sobre todo en esta época de Semana Santa, en esta semana especial que recordamos la última semana de Jesús con su muerte, su crucifixión y su resurrección. Entonces, chicos, después de la cena de la Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos, Jesús salió de la ciudad como tenía de costumbre y se dirigió al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Jesús les dijo a sus discípulos: oren, estén orando. Yo voy a distanciarme un poquito y voy a orar también. Entonces Jesús se separó de ellos, se arrodilló y empezó a orar y a hablar con su papá. Le dijo así: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Jesús dijo: si quieres, no me hagas beber este trago amargo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que se estaba acercando el momento de su muerte y de su crucifixión. Y él sabía que eso iba a implicar mucho dolor, mucho sufrimiento. Y él estaba angustiado, él estaba nervioso por ese momento, ¿verdad? Él se sentía mal y él le pidió a su papá: si se puede, pasa de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y en ese momento Dios Padre le envió un ángel a Jesús, se apareció un ángel del cielo en ese momento para darle fuerzas a Jesús, para fortalecerlo. Cuando Jesús terminó de orar,
regresó donde estaban sus discípulos y se los encontró durmiendo. Entonces Jesús los despertó: despiértense, despiértense, levántense y oren, manténganse orando, les dijo Jesús. Al ratito llegó Judas, uno de los discípulos de Jesús que no estaba en ese momento ahí con Jesús. Llegó Judas y se apareció con un grupo de personas. ¿Y saben qué hizo Judas? Judas se acercó para besar a Jesús. Pero Judas se acercó para besar a Jesús con un propósito. Y el propósito era enseñarle a ese grupo de personas de que ese era Jesús y ese es el que tenían que arrestar. Porque Judas lo había traicionado a Jesús. Judas fue el que le dijo a esas personas dónde estaba Jesús para que lo arrestaran. Entonces Jesús le dijo a Judas, cuando Judas le dio el beso, le dijo Jesús: con un beso me estás traicionando, Judas. Y entonces este grupo de personas se llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Ahí iban también soldados romanos que se burlaban de Jesús y lo golpeaban. Y no lo golpeaban muy suave, lo golpeaban muy duro. Ellos usaban un tipo de instrumentos que eran, tenían como picos donde golpeaban la espalda de Jesús y arrancaban parte de su piel, y era sumamente doloroso. Y mucha sangre también saliendo. Entonces este grupo de personas decidió llevar a Jesús donde estaba Poncio Pilato, que era una de las autoridades que podían tomar la orden de matar a Jesús, que era lo que ellos querían. Entonces resulta que ellos lo llevan donde Poncio Pilato y lo acusan, le dice: este hombre se proclama el Cristo, merece la muerte. Pero Pilato dijo: yo no encuentro nada en Jesús para declararlo culpable. No puedo declararlo culpable, no puedo decir que se muera en una cruz, no puedo tomar esa decisión porque no encuentro en él nada de culpa, no es un hombre culpable. Entonces Pilato decide enviarlo a Herodes, otra autoridad en este momento. Pero Herodes ve en Jesús un hombre inocente, no lo ve culpable tampoco. Jesús no había hecho nada malo como para que él lo declarara culpable, ¿verdad? Y lo crucificaran en una cruz. Entonces Herodes lo que hace es que lo devuelve otra vez a donde Pilato. Entonces Pilato se reúne con los jefes de los sacerdotes, con los gobernantes y con el pueblo. Y les dice: miren, este hombre no ha cometido ningún delito para que merezca la muerte. Lo que he decidido hacer es darle una paliza y después lo voy a dejar libre. Pero el pueblo gritaba: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. El pueblo quería la muerte de Jesús. No lo querían vivo, lo querían muerto. Entonces, Pilato decide que el pueblo, que es estas autoridades judías, los sacerdotes, hicieran con Jesús lo que ellos quisieran. Entonces ellos, muy felices, se llevaron a Jesús a un lugar llamado La Calavera. Y ahí mismo lo crucificaron. Ustedes saben, ¿verdad? Clavándolo, y aquí en esta imagen, ¿verdad? Podemos ver parte del cuerpo de Jesús y podemos ver
donde clavaron sus manos en la cruz. Un clavo atravesó sus manos. Imagínense el dolor tan grande que eso puede sentirse. Le pusieron una corona de espinas con una espinita que uno siente en el dedo. Yo tengo un árbol de limones y a veces cuando tomo limones del árbol me he espinado una espinita y me duele mucho. ¿Se imaginan lo que es tener una corona en su cabeza? Y no creo que se la hayan puesto muy suavecita. Probablemente se la metieron muy duro. Me imagino las gotas de sangre saliendo. También después de haber recibido una gran paliza, muchos golpes en su cuerpo roto, su piel rota, desgarrada, en carne viva, sangre saliendo. Y después de eso llevarlo a este monte, a este lugar, la calavera, para crucificar a Jesús, para que atravesaran clavos en sus manos y en sus pies, clavándolo en una cruz. Imagínense solo el dolor que Jesús pudo haber sentido. Un dolor muy grande, un sufrimiento inmensamente grande. Pero Él lo hizo con un propósito. ¿Recuerdan lo que les estaba contando de los judíos? Los judíos tenían que estar haciendo esto cada cierto tiempo, haciendo este sacrificio de un corderito, cada cierto tiempo para pagar el precio de sus pecados. Pero ahora vino un sacrificio perfecto. Un hombre, un Dios hecho hombre, inocente, sin pecado, puro, vino a pagar el precio de nuestro pecado. Derramó su sangre en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. La Biblia nos cuenta que el cuerpo de Jesús fue molido, fue destrozado para pagar el precio de nuestro pecado. Nuestro pecado costó mucho, costó muerte, y muerte de cruz de Jesús, Dios hecho hombre. Cuando Jesús fue crucificado, había un hombre que se llamaba José de Arimatea. Este hombre formaba parte del grupo judío, pero él nunca estuvo de acuerdo con esta decisión que tomaron este grupo de crucificar a Jesús. Entonces él fue a hablar con Pilato y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, que si él podía tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato le dijo que sí, que estaba bien. Entonces José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro. Y puso una roca tapando ese sepulcro, una gran roca. 3 días después, unas mujeres cercanas a Jesús fueron al sepulcro porque ellas llevaban especies aromáticas que habían preparado para ponerle al cuerpo de Jesús. Pero resulta que cuando ellas llegaron se quedaron sorprendidas. Algo muy extraño estaba pasando. La piedra pesadísima que tapaba la tumba de Jesús se había corrido. Estaba descubierta la entrada, ya no estaba tapando la entrada de la tumba de Jesús. Entonces ellas se asomaron y vieron que no estaba el cuerpo tampoco, la piedra quitada, no hallaron el cuerpo, y ellas muy angustiadas y preocupadas pensando qué habrá pasado con el cuerpo de Jesús. Y en eso 2 ángeles se le aparecieron y le dijeron: mujeres, Jesús no está aquí, Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado.
Jesús ya no está muerto. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. Y resucitó. Y con esto podemos comprobar de que realmente Él era Dios hecho hombre, ¿verdad? Él resucitó, Él volvió a la vida, es Dios hecho hombre. Entonces, chicos, Él vino a morir en una cruz para pagar el precio de tu pecado, de mi pecado. ¿Por qué? Porque todos nacemos con un corazón negro, con un corazón lleno de pecado, todos. La Biblia dice que desde que estamos en la pancita de mamá, estamos con pecado. Desde que nacemos, desde que somos bebitos, ya tenemos un corazón con pecado, sucio, con pecado. Por eso es que Jesús vino a esta cruz, a este mundo, y vino a morir en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Y por eso este corazoncito es de color rojo, que simboliza la sangre que Jesús derramó en una cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar el precio. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Quién tenía que morir? Nosotros éramos los malos. Nosotros éramos los que teníamos pecado, pero Jesús nos amó tanto, Él amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que viniera a pagar el precio de nuestro pecado y para que pudiéramos tener salvación. Y si nosotros recibimos ese regalo tan precioso, ese regalo de amor que Jesús nos ofrece, ¿verdad? De limpiar nuestro corazón, de quitar nuestro pecado, porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado. Él lo pagó en la cruz, muriendo en una cruz. Entonces, si nosotros aceptamos ese regalo, Jesús nos da un corazón sin pecado, un corazón puro, sin pecado. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros. Y ahora, cuando hemos recibido al Señor Jesús, entonces necesitamos crecer, así como las plantas crecen. Si nosotros sembramos una semillita, esa semillita necesita agua, sol, abono para que pueda crecer. Así nosotros, para crecer en Jesús, necesitamos leer la Biblia, necesitamos orar, necesitamos asistir a la iglesia para aprender más del Señor y compartir con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso este corazón es verde, porque simboliza el crecimiento. Así como las plantas crecen, nosotros como hijos de Dios necesitamos también crecer. Y ahora qué lindo, porque ahora tenemos una esperanza que antes no teníamos. ¿Cuál era nuestro castigo? Muerte. No teníamos esperanza, estábamos sin esperanza. Pero ahora que Cristo vino a morir en una cruz y vino a pagar el precio de nuestro pecado, y si nosotros recibimos ese regalo, Jesús nos da una esperanza de que tenemos en este mundo, estamos solo de paso y que vamos a estar pronto con Él en algún momento en el cielo para siempre. Qué linda esperanza, ¿verdad, chicos? Entonces yo los quiero animar de que pensemos en esto, especialmente en esta Semana Santa, ¿verdad? Recordemos el sacrificio de Jesús, recordemos el propósito. A Jesús le costó mucho, chicos, como podemos ver, ¿verdad? Mucho sufrimiento, mucho dolor, muerte de cruz. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Estamos valorando todo eso que a Jesús le costó, todo ese sufrimiento y esa muerte que Él tuvo para que tuviéramos nosotros perdón de pecados. Estamos viviendo para lo eterno, estamos enfocados en Él, en su palabra, orando, dependiendo de Él. Recuerden que aquí estamos solo de paso.
¿O estamos enfocados en este mundo, en lo material, en lo de moda, en juguetes, ropa, en pasear? Entonces, analicemos y enfoquémonos en lo realmente importante, ¿verdad? En lo que realmente vale la pena, en lo que es eterno. Recuerden, estamos solo de paso, este mundo es pasajero y vamos a tener una eternidad con Jesús, que realmente valga la pena ese sacrificio que Él hizo por mí. Él lo hizo porque me ama, porque te ama, entonces que realmente vivamos una vida que sea agradable para Dios siempre, que valga la pena todo eso que Él hizo en una cruz por nosotros, todo ese sufrimiento. Y ya para terminar, este va a ser el versículo que vamos a estar estudiando esta semana. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2:8. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merecemos. Un regalo que Jesús nos da y que no merecemos, pero Él, por su gran amor, nos lo dio. ¿A quién le tocaba morir? Porque no lo merecemos, porque nosotros éramos los pecadores, los que merecíamos morir. Pero Él, en su infinita gracia, vino a morir en una cruz para salvarnos. Entonces vamos a repetir otra vez el versículo. 1, 2, 3. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2:8. Otra vez, más fuerte. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2:8. Y entonces, vean, lo podemos escribir en una hojita, podemos decorarlo con la historia de hoy, podemos pegarlo en algún lugar donde lo podamos estar viendo todos los días de esta semana para poder memorizarlo. Qué lindo es que podamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios y no de otras cosas de este mundo, que más bien es como meterle basura a nuestra mente, ¿verdad? Que lo metamos más bien la palabra de Dios en nuestra mente. Y vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor Jesús, por esta maravillosa historia. Gracias, Señor, por venir a una cruz a morir para pagar el precio de nuestro pecado. Te costó mucho, sufriste mucho, tuviste mucho dolor, derramaste tu sangre por amor nuestro. Ayúdanos a que ese sacrificio tan grande, Señor, que tú hiciste por nosotros, sea algo que realmente marque en nuestra vida y seamos personas que puedan ser agradables a ti, que te agrademos con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, y que aprendamos también a depender más de ti, de tu palabra y en oración. Gracias, Señor, por ese hermoso regalo que nos das de Jesús en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, vamos a pasar con una manualidad. Ok, chicos, para la manualidad vamos a dibujar la silueta de nuestra manita en una hoja en blanco y vamos a colorear el primer dedito con el color negro que representa el pecado. El dedito número 2 vamos a pintarlo de color rojo, que representa el castigo, que es la paga de nuestro pecado, ¿verdad? El número 3 vamos a colorearlo con el color blanco, que significa la pureza. Estamos limpios, ¿verdad? Ya no tenemos pecado. El siguiente dedito lo coloreamos de color verde, que representa nuestro crecimiento espiritual, y escribimos crecimiento. Y el último dedito lo coloreamos amarillo, que representa la esperanza que tenemos de que un día vamos a estar con Jesús para siempre. Dibujamos una crucecita en la manita y recortamos la manita. Si tienen papel construcción, pueden pegarlo sobre papel construcción para que quede más duro. Y así queda nuestra manualidad.
Ok, chicos, y aquí tenemos esta otra opción donde si tienen paletitas pueden formar una cruz con las paletitas, pueden utilizar silicón o goma, lo que tengan en casa, lo pegan, lo presionan bien con sus deditos para que quede bien pegadito. Si tienen pinturas pueden colorear la cruz y pueden pegarle el versículo que hemos estado estudiando esta semana, que vamos a estar estudiando, que es porque por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2:8. Chicos, y así quedó nuestra manualidad. Entonces aquí en una manita podemos representar el plan de salvación, el propósito de Jesús que vino aquí a morir en una cruz, ¿verdad? Entonces, dedito negro, pecado. Rojo, el castigo de nuestro pecado. La paga de nuestro pecado fue la muerte de Jesús, el castigo. Él llevó el castigo, ¿verdad? ¿Por qué rojo? Porque Él derramó su sangre en una cruz para limpiar nuestro pecado, ¿verdad? Que había en nuestro corazón. Blanco, ¿por qué? Porque ahora tenemos un corazón puro. Crecimiento, necesitamos crecer como las plantitas crecen, así necesitamos nosotros crecer. Como hijos de Dios, ¿cómo crecemos? Leyendo la palabra de Dios todos los días, orando todos los días, asistiendo a la iglesia para aprender más de la palabra de Dios, para compartir con los hermanos en Cristo. Y ahora tenemos una esperanza representada por el color amarillo, una esperanza de que algún día vamos a estar en los cielos, de que en este mundo estamos solo de paso y nuestra eternidad está en los cielos con Jesús. Y la otra manualidad es que si tienen paletas en la casa, pueden hacer una crucecita como esta y pueden poner el versículo que vamos a estar estudiando esta semana. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2:8. Y si tienen pinturas, témpera, la pueden colorear también. Entonces ahí tienen estas dos opciones. Ahora sí, para finalizar, chicos, vamos a ir a ver qué pasó con Andrés y con Anita. Vamos a ver si ya entendieron más la historia, ¿verdad? Y me alegro mucho de haber podido compartir con ustedes y si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ahora sí entendieron? ¡Ay, ahora sí! Él fue, a la cruz a sufrir voluntariamente. Con un propósito de pagar nuestro pecado. Sí, lo hizo porque él quiso. Dice que él puso su vida voluntariamente, que nadie se la quita, el que la puso. Y derramó toda su sangre. Todita. Sí, para pagar el precio de nuestro pecado. Y entendieron que no es los romanos ni eran los judíos. No, fue Dios. Dios quiso matarlo, era el plan. Él tenía que castigar a alguien y Jesucristo se ofreció. Era usted. ¡Yo también! Sí, el que tenía que estar en la cruz, pero él se ofreció y Dios lo castigó a él en lugar de mí. Y de murió mí. en nuestro lugar para pagar el precio de nuestro pecado. Pero al tercer día Esa fue la parte que ustedes se perdieron. ¡Resucitó! resucitó, está vivo, ya no está muerto. No se quedó ahí y eso comprobó que él era Dios, no era solo hombre, por eso podía pagar, porque era perfecto. Wow, ahora sí que lo entendiste muy bien, ¿ah? Sí, ya entendí. ¡Qué bueno! Me alegra mucho, chicos. ¿Qué les parece si cantamos una canción que trata sobre ese gran amor que Dios tiene para todos? Sí, me gustan Así, las canciones. cantemos. Ok, preparen su garganta.
Jesús el Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños. Sí, de todo corazón. Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo ama A los niños por doquier. Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños.